Dios les bendiga, amados. Pueden tomar asiento, pueden pasar. Gracias, jóvenes. Muy propicio este último canto. Ven, Espíritu Santo, ven. Porque hoy vamos a estar hablando, hermanos, en el capítulo 2 de los Hechos. Esta es la séptima exposición que tenemos. Si se le pasó alguna, no se preocupe, todo está grabado, todo está ahí en los archivos de YouTube de la iglesia, hermanos. Ahí los puede encontrar. Y es que quisiera retomar, les dije en un principio, nuestra doctrina pentecostal, hermano, nuestra doctrina del mover del Espíritu Santo, que hoy en estos días es tan mal usada, mal interpretada, tan criticada también, hermanos, tan mal entendida, y de alguna manera hay dos extremos, y ya esto se lo había dicho, pero quiero recordárselo para mantener el alineamiento, hermanos. Hay dos extremos. El extremo, hermanos, de un mover del Espíritu Santo tan falso, hermanos. Y no es que digamos que el Espíritu Santo lo está haciendo mal, sino que es un pueblo que se adjudica el mover del Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo esté ahí. Y la razón de ello es porque donde está el mover del Espíritu Santo siempre va a haber resultados y frutos. El árbol se conoce por sus frutos, hermanos. Y luego tenemos el otro extremo, el cual se critica precisamente a estos otros extremistas. El caso es, hermano, que de alguna o de otra manera ni unos ni otros están bien. Este mover del Espíritu Santo en los últimos 110, 115, 120 años ha provocado, hermanos, que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, hermanos, y sigue adelante. Entonces hay que retomar otra vez nuestra doctrina, hermanos, y entenderla para poder tener la capacidad de responder a preguntas, pero sobre todo, hermanos, ser practicantes del poder, de la autoridad, de la investidura en el Espíritu Santo. Y digo esto para que vamos al capítulo 2 de Hechos, del versículo 16 en adelante. Hablamos la semana pasada, hermanos, sobre la crítica, la primera crítica que se levantó contra la iglesia después de haber sido llena del Espíritu Santo, cuando se comenzó a hacer el señalamiento de que estos están ebrios, borrachos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí se establece un patrón de conducta, de cómo a través de todos los siglos, a través de todo, hermanos, este tiempo, estos 2000 años que lleva la iglesia predicando el Evangelio, cada vez que hay un movimiento del Espíritu Santo, siempre va a haber un señalamiento, una crítica, poniendo a la gente en locura. Sin embargo, hermanos, el resultado es el que cuenta. Entonces, amados, hay que entender bien esto. Ahora bien, ahí mismo se levanta Pedro, hermanos, ya en el versículo 16, y Pedro entra a la defensa de lo que están viendo o lo que se está criticando en contra de algunos judíos. El versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, otra vez repito, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de entrar directamente en la escritura, quiero poner una pauta aquí. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Toda la escritura del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo Jesús. Lo que sucedió en el Génesis, hermanos, en el Edén con Adán y Eva, desde ahí, desde ese momento, ya se profetizó la venida del Mesías para salvación de la humanidad. O sea, ya desde el principio ya estaba establecido los patrones, ya estaba establecido la doctrina, lo que había de venir.
Dicho esto, hermanos, lo que encontramos aquí es un cumplimiento que esto sucedía en los postreros días. Ahora, muchas personas detienen los postreros días a la muerte de los apóstoles. Pero si leemos el texto y el contexto correctamente, nos está diciendo la Escritura, hermanos, que todo esto sucederá antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día que la iglesia está esperando? Cuando Cristo vuelva por su iglesia. Recuerde que acababa de ascender a los cielos el Cristo hace unos días atrás, en el contexto de esa escritura, y habiendo ascendido dijo: ¿qué estás mirando al cielo? Dijeron los ángeles: ese mismo Cristo que lo viste así, así volverá por su iglesia. Entonces nosotros, hermanos, estamos esperando, ¿verdad?, que Cristo Jesús vuelva y tome a su iglesia. Lo que habla su palabra, un arrebatamiento, serán tomados. Ahora no vamos a entrar en el tema, nomás estoy poniendo los puntos correctamente. Ahora bien, esto quiere decir, hermano, que en los postreros días comienzan desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta que Cristo vuelva. Por eso nosotros afirmamos que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu se va con la iglesia. El Espíritu fue dado, es un don que Cristo nos dio. No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y luego encontramos el libro de los Hechos: no salgáis de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Entonces recibimos la promesa. ¿Con qué indicaciones? Para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando la iglesia se vaya, ya no va a haber más predicación del evangelio. Entonces se retoma otra vez el lugar y la posición del pueblo judío, que después vamos a estar hablando de esos términos, hermanos. Pero por ahorita, nomás para que entienda, esta es la etapa de la gracia. Es la etapa en que Cristo está salvando las almas. Es el momento en que la sangre del Cordero, hermano, limpia de todo pecado aquel que le invoque, aquel que le confiese con sus labios y le crea con su corazón. Y esto, hermano, es lo que hacemos: predicamos a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Estamos en esa etapa. Esos postreros días son cuando aparece el Espíritu Santo hasta que la iglesia es retirada de la tierra. ¿Me están siguiendo, hermanos? Antes que venga el día del Señor. Ahora bien, entonces dice la Escritura: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta palabra derramar, otra palabra bien cuestionada, mal interpretada, muy, hermano, criticada, porque la crítica está en que ¿cómo es posible que alguien se vacíe y por qué necesitas estar lleno o por qué necesitamos el derramamiento? Y es que a veces no entienden el contexto antiguo testamentario de esto. Por ejemplo, ¿dónde está por primera vez en el Antiguo Testamento la palabra derramamiento, hermanos? Bueno, se podía encontrar en el capítulo 5 cuando habla de derramamiento de sangre por la violencia que había. Pero no está hablando en ese contexto. Está hablando en el contexto de un derramamiento de algo celestial, espiritual, divino. ¿Dónde aparece entonces por primera vez el derramamiento en el Antiguo Testamento? Los que son lectores de las Escrituras van a encontrar que el primer derramamiento, hermanos, se encuentra, hermanos, en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Todavía no había ley, todavía no había pueblo. Era Abraham, que había tenido a Isaac, que Dios le había dado a Isaac en la promesa, y luego Jacob el cumplimiento. Y usted conoce la historia porque ustedes son lectores de las Escrituras, ¿verdad que sí? No necesito detenerme mucho tiempo. Entonces ya encontramos a Jacob. Jacob, ¿qué significa? El usurpador, ¿verdad? Viene con muchos problemas: el pleito con su hermano Esaú, hermanos, el desechado, el pleito con su suegro, tantas cuestiones que están pasando en su vida. Pero resulta que en la descendencia de Abraham está la bendición para la humanidad. Entonces es Abraham, es Isaac y luego es Jacob. Cuando llega la bendición a Jacob, hermanos, es el que va a dar el lugar a las 12 tribus de Israel. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces ahí se tiene que comenzar a revelar la promesa, los propósitos de Dios. Y mire, hermano, cómo comienza todo esto en cuanto a una revelación de Dios. Ya lo tiene en Génesis 28:10.
Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Aquí viene las primeras revelaciones para hermanos, para el propósito de Dios. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese, una escalera, una revelación tremenda, el trono del cielo, ángeles que bajaban y subían. ¿Qué puede interpretar? Porque mucha gente interpreta diferentes cosas de esto. La conexión entre el cielo y la tierra. Recuerda, hermano, que Cristo esto es sombra de lo que había de venir. Cristo se convirtió en la conexión entre lo celestial y lo terrenal, entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para redimir lo malo y poderlo llevar al cielo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Desde ahí ya comienza a apuntar la profecía en una ¿qué? Revelación. Pero mire cómo continúa allí. Dice la escritura, me quedé en el 14. Sí, ¿verdad? 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo mismo que recibió Abraham: sal de tu parentela, porque de tu simiente vendrá bendición para todas las familias. ¿Se está dando cuenta, hermanos? Cómo la profecía viene en un cumplimiento, alineando situaciones, circunstancias. Entonces, de ahí, hermanos, iba a venir el Mesías, el Salvador, que iba a salvar a toda la humanidad. Por eso siempre dice y menciona las familias de la tierra. Toda persona. Y ya no se refiere únicamente a hombres o a mujeres. Ahorita le estoy mencionando esto porque esto es muy importante entenderlo, Ahora, sigamos adelante. ¿Dónde me quedé? Ayúdeme. Leí el 14, leemos el 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, volviendo a Hechos, ¿qué decía? Dios dijo: en los postreros días derramaré. ¿Pero quién lo dijo? Dios. Seguimos adelante, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta. Y por eso muchas iglesias se llaman Betel. Pero habría que estudiar bien por qué. Ahora, vamos adelante, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, o sea, donde soñó, no para adorar la piedra, no para convertirla en un ídolo. No, es que hay una sombra de lo que había de venir. Mire, volvemos otra vez. Esa piedra que usó de cabecera y la alzó por señal. ¿Y qué dice su Biblia? Y derramó aceite encima de ella. Aquí está la primera unción, otra palabra criticada, la unción. Cantábamos hace un momento: úngeme, la unción de tu Espíritu Santo. Lo que está en el Antiguo Testamento, todo, hermanos, es sombra, dice Hebreos, de lo que había de venir, apuntando. Entonces, ¿qué hace? Toma la piedra y derrama aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite de la unción, que se usaba únicamente para ciertas personas. Yo le dije, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para todos. En el Antiguo Testamento era exclusivo. ¿Para quiénes? Para reyes, para profetas, para sacerdotes y para algunos personajes usados exclusivamente por Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, ¿qué se hacía? Se derramaba aceite. Y el aceite de la unción, ¿qué es lo que hacía? Le daba la investidura profética, la investidura de rey,
la investidura sacerdotal para ser intercedor entre Dios y los hombres. ¿Siguen aquí? Ahora, esa palabra ungir, ungido, de ahí viene la palabra Mesías, el Meshaya, el ungido, que es precisamente el que es intermediario. Él cumple esos tres propósitos. Él es sacerdote, él es profeta y él es rey. ¿Están conectando todo o ya se me durmieron? Vamos adelante, ¿eh? Entonces, ahí aparece la primera unción, el primer derramamiento. ¿Y qué es derramamiento? Sino que, a ver si puedo decir esta palabra, que chorree, que fluya. Lo que dice al salmista: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hasta sus. Como se ungía un sacerdote del Antiguo Testamento. Se preparaba ese aceite con una fragancia, con ciertas hierbas, una preparación especial, una oración especial. Y luego se tomaba aquellos jóvenes levitas que iban a ser dedicados al sacerdocio, y se derramaba el aceite sobre su cabeza y tenía que bañarse, tenía que derramarse sobre todo su cuerpo. Ese aceite penetraba en la piel y le duraba por días, por meses el aroma. Ahora, imagínense el holocausto diario en la mañana y en la tarde, el derramamiento de sangre, el holocausto quemando, los olores, toda aquella que produce un rastro, para que me entienda mejor, donde se le da muerte a los animales continuamente, ¿verdad? Ese olor, de tanto. Ahora imagínense a los sacerdotes, hermanos, con ese trabajo diario de sacrificio, de holocausto, y luego que entre el sacerdote nuevo con una unción fresca, con una fragancia fresca, que cuando llegaba a sus narices te hacía recordar las promesas de Dios, porque iba a venir un solo sacrificio que iba a ser suficiente. Y ya no había necesidad del sacrificio diario. No sé si los da. Como todo apuntaba hacia allá, hermano. Derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y en esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Dónde está la ley aquí? Mucha gente cómo critica el diezmo y no lo ve ya, no se preocupe. Nomás le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Luego se pregunta por qué las cosas no salen bien. Pues ¿cómo van a salir si Dios fue expulsado de esa economía, de ese lugar? Lo primero que entendió en una revelación, porque al último Betel es lugar de revelación. Lo primero que entendió es que Dios es parte de mi vida y la economía es mi vida, y Dios tiene que ser parte de ello. Y el hecho de que Dios no participe de ello es decirle: no metas tus manos. Y Dios dice: está bien, va, échale ganas ahí. Aprenda a pagar diezmos, verá. Verá. Pero bueno, ese no es el tema. Estamos hablando del derramamiento. Entonces, ahí aparece el primer derramamiento ya más específico sobre revelación. Ahora, de ahí aparecen muchos derramamientos, hermanos, de aceite, de unción.
Pero dentro de todo esto apunta Joel, el profeta, a que llegará ese día cuando Dios dice: derramaré, pero no, ya no sobre un rey, sobre un sacerdote o sobre una promesa que es una piedra en ese momento, sobre una revelación, sobre un sueño, pero ahora dice sobre toda carne. Ya no en la exclusividad de ciertos personajes. Y ahí tengo otro problema, que muchos se autodenominan los ungidos. No toques al ungido. Y le da un estilo de superioridad. Cuando yo quiero decirle que cuando lees el libro de los Hechos vas a encontrar que en la iglesia no encontramos el líder principal. Miramos a Pedro, después vemos a Jacob, luego aparece Pablo y luego aparece Bernabé y luego están en la iglesia de Antioquía, y en la iglesia de Antioquía le pareció bien por el Espíritu Santo, porque el que gobernaba la iglesia era el Espíritu de Dios, era el que revelaba, el que enseñaba. Y hoy hemos quitado al Espíritu Santo y hemos puesto personajes para que nos toque, para que nos cubra, para que nos dé cobertura, para que nos dé paternidad. La unción es para todos. En el libro de los Hechos vas a encontrar que todos fueron llenos del Espíritu Santo, toda carne. Todo el que confiese con sus labios tiene acceso al poder del Espíritu Santo, al bautismo, la llenura, a la unción, al derramamiento. No hay exclusividad. Ahora, de ahí podemos partir en que tampoco es cuestión de discriminar a las mujeres, porque ese es otro punto, hermano. Le prohíbe que se calle, cállese. No, espérame. Había una doctrina que ponía orden por las circunstancias, por la cultura. Después voy a estar explicando eso, hermano. No me voy a meter en ello porque me absorbería. Pero, hermanos, el Espíritu Santo no discriminó. Y mire lo que dice el texto: sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre nuestros jóvenes y ancianos. Quiere decir que a los pequeños y a los grandes. Dios usa a los viejos como yo y a los jóvenes como nuestros hijos. A siervos y a siervas. Sobre todos. Entonces ahí encontramos, hermano, que el derramamiento del Espíritu Santo es sobre toda carne, y que ese derramamiento es para que todos puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Y luego Pablo aparece en 1 de Corintios diciendo: no todos somos pie, no todos somos mano, no todos tenemos un don. Algunos tienen 2 o 3, otros tienen menos. La cuestión es que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene una revelación divina, tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene el derramamiento del poder y la gloria de Dios, y que tiene que encontrar su lugar para poder hacer, expresar y trabajar en el don que ya Dios le dio, hermano. Es que no nomás es el pastor el que predica. Eso quiere decir que cada uno de ustedes debe de ser lleno del Espíritu Santo y ser instrumento en las manos del Señor. Y el pastor no es nomás que un elemento más. No debe llevar superioridad. Y esa es la problemática que yo encuentro, que en cuanto sale el ungido, todos lo quieren tocar. Y un día escuché a uno que dijo: pues me iban apretando, y alguien me tocó y fue sanado. Y dije: ¿dónde he leído eso de antes? Dije. Porque la gente adora personas. Y dijo el tremendo, y me volteé para buscar a ver quién había sido. Dije yo: ¿dónde he leído eso antes?
hay que tener tanto cuidado con la idolatría y con el entendimiento de que no son las personas, que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, sobre todos, para todos, y que aún nuestros jovencitos pueden ser usados. Nuestros músicos, nuestros maestros, nuestros directores, los que, aún hasta el que limpia, hermano. Híjole, hermano, el que trabaja, el que aporta, el que da, el que va, el que viene, el que lleva, el que hace, el que da generosidad, el que ama, el que evangeliza. Todos una unción del Espíritu Santo, hermano. Por eso lees el libro de los Hechos y no encuentras la personalidad, no encuentras dónde está el líder, dice uno. Lo comienzas a buscar y no lo hallas, sino que aparecen de repente. En este caso fue Pedro el que se levantó y dijo: ¡Ey, espérense! No están borrachos. Pedro comienza poco a poco a desvanecerse y luego aparece Pablo. Pero Pablo nunca dirigió, siempre estuvo sometido debajo de otros grupos. Y fue el más usado por Dios. O sea, la iglesia tiene orden, ¿no? Tiene jerarquía, porque es necesaria. Tiene que haber, la Biblia le llama ancianos. Y pues nada como anciano que me caiga bien a mí el título, ¿no? Lo que le quiero decir es que Pablo le dijo a Timoteo: hey, te encargo la iglesia, Tito. Eran muy jóvenes, sin embargo, fueron puestos como pastores o como ancianos, poniendo orden nada más. Pero a la hora de la unción, no está esperando a que llegue el ungido para que le dé cobertura. Es que el Espíritu Santo está accesible para usted. Y hay que desearlo y hay que pedirlo. Y si se vale hablar de derramamiento y de unción. Y sin importar si eres hombre o mujer, si eres joven o adulto o anciano como yo, no importa. Y Dios va a usar al que menos piensa. Si la unción no es exclusiva de algunas personas, no, es para toda la iglesia, para todos. Amén, santos. Entonces, cuando hablamos de derramamiento, hay críticas también en cuanto a eso. ¿Cómo que se derrama? ¿Cómo no ha visto que el Espíritu se derrame? Es que no han leído el texto de la Escritura o no quieren leerlo. La sombra de lo que había de venir está claramente expuesta en el Antiguo Testamento. Ahora sí, ya volvemos para terminar ya aquí en el capítulo 2, versículo 16. Es Pedro hablándolo. Mas esto está dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta palabra profetizar la vamos a estar viendo más adelante, hermanos, porque la atribuimos a la adivinación o a la predicción del futuro. Sin embargo, en el contexto correcto, hermanos, la palabra profetizar tiene que ver con muchas cosas aquí. Una de ellas es, por ejemplo, predicar la palabra. Cuando tú le hablas la palabra del evangelio de salvación a alguien, tú le estás profetizando. No estás adivinando su futuro, ni estás, hermano, haciendo sortijeo o algo así. No. Le estás hablando una palabra profética que, si la persona la recibe, puede cambiar su vida. Puede pasar de muerte a vida con la palabra que tú le das. Palabra profética. Palabra profética puede ser la adoración y el cántico, la alabanza. Palabra profética puede ser la enseñanza. Después vamos a estar mirando eso a la luz de la palabra, todos esos puntos. Y obviamente también hay palabra profética que tiene que ver con advertencias hacia el futuro. Porque hubo Ágabo. ¿Se recuerda de Ágabo? Los que leen la Biblia, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ágabo tomó el cinto cuando entró a aquella casa y dijo: ¿de quién? No sé de quién sea este cinto, pero el que lo trae puesto
dice, va a ser llevado, ¿qué dice eso de la escritura? Que fue llevado a preso y sufrirá por la causa. ¿Y a quién se refería? ¿De quién era el cinto? De Pablo. Profecía. Pero este sí le atinó. Ese es el punto, pues. Estos otros no le atínale, por favor, Chihuahua. Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiere decir que participarán de la obra espiritual, el cántico, la alabanza, el servicio, la enseñanza, hermano, todo lo que la iglesia hace, todo es profético, llevando las almas a la eternidad. ¿Seguimos aquí? ¿Y vuestros jóvenes qué? ¿Verán? Visiones, hermano. Es el tiempo de la revelación, hermanos. ¿Y los viejos qué harán? Pues se van a quedar dormidos como yo, que me siento pero ahí mientras me siento y me quedo dormido, ¿qué? ¿Soñaré qué? Sueños. O sea que para todos hay. El joven está, pero ¿qué huele? ¿Cuántos son? No, al joven tienes que mantenerlo ocupado, si no, olvídate. ¿Y los jóvenes qué son? Visionarios. Ya, todos ustedes son visionarios, pero ya cuando ya lleguen a mi edad, pues ya se van a sentar, ya no tanta visión, y pues ahora toca soñar sueños. Yo sé que me está comprendiendo, hermano. Quiero nada más ser un poquito práctico en todo esto. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré, vuelve a repetir la palabra derramaré de mi espíritu y profetizarán. No dice alguno, no dice los líderes, no dice los pastores, no dice los apóstoles, dice sobre toda carne, sobre siervos y siervas. Y cuando dice siervos y siervas, se está hablando a los inferiores, no a los patrones, no a los jefes, no a las cabezas, a los siervos. Ahora, un consejito: hágase siervo. Amén. No, que yo soy el. No, nada. Hágase siervo, bájele 2 rayitas. Entonces dice: derramaré mi espíritu y profetizarán. Versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora, podemos hablar mucho sobre esto, pero lo que está diciendo la escritura es que hay un cumplimiento de señales. Hermanos, no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. No se puede ignorar. Cristo vuelve por su iglesia, hermano. Son esos últimos tiempos. Todo se está viendo. Lleva un cumplimiento profético de la escritura muy acentuado, muy puntual, hermano. Ahora, ¿qué nos está faltando? Esta otra parte: el derramamiento del Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a estar viendo precisamente para retomar otra vez la doctrina y volverlo a pedir, hermanos. Llevarlo en oración y que la iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. No para hacer circos, sino para que el evangelio siga siendo predicado hasta el último rincón de la tierra, hermano. No para prosperidad propia, sino para que la gran comisión, hermanos, que Dios nos ha encargado, se cumpla para la gloria de su nombre. Amén, santos. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Otra vez vuelvo a repetir: el día del Señor, el que estamos esperando, grande y manifiesto. Versículo 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahora es lo más fácil. Ya no ocupan ni doctrinas, ni actos, ni sacrificios, ni nopales en el lomo, ni derramamiento de sangre en las rodillas. Ahora, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces estamos entendiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a pedirlo, hermano. Pónganse de pie. Voy a parar aquí.